Amigas, amigos, feliz día del amor y de la amistad. Y también el inicio de la Cuaresma con el miércoles de ceniza. Los israelitas, yo soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde la Loma, Jalisco, y pertenezco a la diócesis de Apatzingán. Los pueblos que han sentido que tienen un destino manifiesto, quiero decir que se saben portadores de algo nuevo, como los judíos. Malena Orduña, saludos padre. Rosa López, buenas noches padre José Luis. Espero esté muy bien, sí, gracias. José 1976, buenas noches padre, saludos, feliz día. Pedimos por tu caridad. José Álvarez, buenas noches padre José Luis, bendiciones de Fresno, California, se mira y se escucha muy bien. Abril Rincón, buenas noches padre, lo logré otra vez, aunque me desmayo, pero no voy a durar mucho. Jesús Gómez se ve y se escucha muy bien. Bueno, les decía que hay pueblos que se sienten con un destino manifiesto. Ya sabemos que manifiesto es claro. Y que un destino es un recorrido de la historia que tienen esos pueblos. Entonces, los pueblos que tienen un destino, ellos lo han descubierto. Y ese destino es lo que los hace caminar, recorrer la historia y al mismo tiempo tratar de conseguir lo que la historia ellos ven que les promete. Bueno, vamos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se explicó su destino manifiesto diciendo que Dios le puso ese manifiesto. Ese destino manifiesto era que de Abraham saldría un pueblo muy numeroso, que creería en el único Dios. Recordemos que Abraham vivió más o menos 1800 años antes de Cristo, en la ciudad de Ur, en Caldea, que era un pastor y por lo tanto andaba de un lado para otro. En aquellos tiempos no había cercas, ni bardas, ni alambradas, ni nada. Lo único que tenía que hacer era pagar por el pastoral, porque sus rebaños pastearan. Entonces, con los dueños de los terrenos se arreglaba para que lo dejaran en paz. Y el pueblo de Israel se explica su diferencia con los demás por el monoteísmo, por el creer en un solo Dios y también por creer en un Dios espiritual, mínimo, humano, divino, y en eso se diferencia de todos los demás, porque los demás pueblos creían que sus ídolos, sus imágenes eran representantes de su Dios. Y entre los griegos, como eran muy racionalistas, no creían en dioses, creían en mitos. Me van a decir, padre, ¿cuál es la diferencia entre creer en un dios y creer en un mito? Bueno, miren, les va a dar un patatús, pero es la creencia en la Virgen de Guadalupe. Que la Virgen de Guadalupe es un mito fundacional de los mexicanos entendidos como los criollos, bueno, primero los españoles que vinieron pues de allá de su patria, pero enseguida los criollos, y ese mensaje de la Virgen de Guadalupe se forjó y se esclareció durante 300 años, de 1531 a 1800. Entonces,
esa creencia es también un destino manifiesto, que lo leyeron los de aquel tiempo, los habitantes de la Nueva España, como la invitación a separarse de los españoles y fundar una nueva nación. Y como estaban en el tiempo de la Ilustración, una nación democrática, con un gobierno democrático. Hubo algunos intentos, pues, de gobiernos imperiales, Iturbide y Maximiliano, pero eran nada más equivocaciones en la historia. Lo que ya no supieron leer los mexicanos, no supimos leer, es que esa república democrática fundada por nuestros antepasados con su leyenda fundacional de la Santísima Virgen de Guadalupe, todos somos guadalupanos, que el cura Hidalgo cuando llegó a Totonilco tomó un estandarte de la Virgen de Guadalupe, que Morelos era guadalupanísimo, que Fray Servando Teresa de Mier hasta inventó otro mito. Bueno, pero me van a decir, bueno, los judíos sí atendieron a su mito fundacional o a su destino manifiesto. ¿Cuál era? Que habitarían en la tierra de Canaán, donde todavía ahora ya habitan, y que tendrían un reino que no terminaría. Eso no se ha logrado, no se ha conseguido. Pero ellos todavía creen en su Mesías y que va a venir un Mesías que haga realidad de lo que su destino manifiesto del inicio de Abraham, Isaac y Jacob, y luego de Saúl, David y Salomón. Y entonces ya quedó de que el rey de los judíos será descendiente del rey David. Bueno, también cuando se rompió para el pueblo judío su destino manifiesto con la aparición del cristianismo. El cristianismo, que es una derivación de la religión judía, vino a interrumpir el destino manifiesto de los judíos, que quedó nada más en la Sagrada Escritura y en la economía. Y los judíos creo que son los más ricos del mundo y los más inteligentes, y con su creencia en la Sagrada Escritura, pues todos los judíos deben de saber leer y escribir e interpretar. Y solamente son judíos los que se circuncidan, o los circuncidan de pequeños, y los que aprenden el hebreo, el arameo, y pueden leer la Biblia directamente, el Antiguo Testamento, e interpretarlo. Entonces, los judíos tienen la capacidad de pensar, de razonar, de sacar conclusiones, de poner premisas desde pequeños. Por eso son tan inteligentes y son tan emprendedores, y además tienen una unidad muy fuerte racial. Solo es judío el que nace de madre judía. Bueno, el destino manifiesto de Roma con Rómulo y Remo, que fundarían un imperio, que empezaron siendo nadies o nadie, Rómulo y Remo y el grupito que tenían. Pero después ya otra vez un mito fundacional, que eran descendientes de Eneas o Ulises. Eneas era uno de los guerreros de Troya. Entonces,
aquellos habitantes de los pantanos de pronto se adhirieron a una historia o una leyenda, una fábula, la de la Ilíada, y de pronto, 700 años después de la Ilíada, bueno, 500 años, 200, 300 años después de la Ilíada, se apoderan de ese mito y ese mito da origen al Imperio Romano. Y el Imperio Romano tenía la idea, el imperio, pues vamos a decir los gobernantes, los sacerdotes, los sabios, los guerreros, los comerciantes, que tenían un destino de superación y de dominación de los demás. Y fue lo que hicieron desde el año, 44 antes de Cristo, con la muerte de Octavio, de Julio César, hasta 476, con la terminación del Imperio Romano de Occidente. Pero como ya estaba el cristianismo, San Agustín trató de explicar y de justificar en esa obra que se llama La Ciudad de Dios, por qué Roma había caído en manos de los bárbaros si Roma era inmortal. Bueno, pero son cuando alguien quiere explicarse algo. Otro, vamos a decir, destino manifiesto, el de Estados Unidos. Los estadounidenses, los gringos, descubrieron que era un pueblo elegido por Dios como el pueblo judío para crecer, progresar, multiplicarse y dominar la tierra. Y no encontraron otro medio mejor que fundar una república antes que los franceses. Y una república que no venía de la guerra, que no venía tampoco de las peleas religiosas, guerras religiosas, sino que 13 colonias que ya tenían como 200 años de fundadas, ahora se unieron, una católica, la Tierra de María, Maryland, de la Santísima Virgen María. Y entonces los diferentes credos dijeron que se iban a respetar unos a otros, que tendrían tolerancia, que no habría guerras de religión entre ellos, y que más bien iban a regir por unos principios universales como los de los franceses, fraternidad y todas esas cosas, hermandad, fraternidad, justicia, igualdad, libertad. Y el destino manifiesto de los gringos, pues se ha realizado. Desde hace 200 años, pues fueron creciendo, hasta que en la Primera Guerra Mundial se destaparon como grandes y en la Segunda Guerra Mundial como el principal. En 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, era el país más poderoso del mundo y pues ya va para 100 años y sigue siendo el país más poderoso del mundo. ¿Por qué? Por su constitución. Bueno, primero, el dólar nunca se ha devaluado. En segundo lugar, los gobernantes no han inventado monedas a su capricho. En tercer lugar, su constitución es fundamental y tiene enmiendas, pero las enmiendas nada más es para aclarar lo que está obscuro en la Constitución. No se les ha ocurrido hacer otra Constitución después de más de 200 años. Y aquí en México, pues está la Constitución primera, creo que es del 1821, luego la de 1857 y del 64, y luego la del 17, pero cada Constitución es una idea irrealizable. Es como un deseo, no es un proyecto, es un deseo.
Y por eso nosotros tenemos nuestro destino manifiesto, es ser mediocres, ser ignorantes, ser copiones, no tener originalidad de ninguna clase, ser bobos, ser fácilmente engañables, fácilmente corruptibles. Y no hay personas que destaquen por sus capacidades, sino por trampas. Todos los que han obtenido un título de doctor, bueno, de licenciado, de licenciatura y de doctorado, con trampas, y aquí hay miles y miles de tramposos y tramposas, porque hay una escuela de corrupción que son las universidades privadas y públicas. Entonces, de una universidad corrupta, mediocre quiere decir que se queda a la mitad. Un mediocre es el que no destaca, el que no sube, el que se queda, llega a la mitad de una cosa y ahí se queda o no la sigue o no la termina. Ese es un mediocre, el que no termina su carrera. Hay un montón de mediocres que se salen sin terminar los estudios. Otro montón de mediocres que terminan los estudios pero no se titulan. Y así se quedan, mediocres, sin titulación. Tienen todos los estudios, pero no hicieron su tesina o no hicieron la defensa de su tesina y son mediocres y así viven y no pueden salir de su mediocridad, como que ya tienen un trauma o una herencia. Y por eso también no hay una educación de calidad, porque ya la mediocridad está en todas partes. Me van a decir, a ver, muestre la mediocridad. Pues la Xochitl y la Sheinbaum, una es mediocre porque solamente se está estirando ahorita, porque siente que tiene el destino manifiesto de llegar a ser la nueva presidenta. La otra es mediocre porque está muy bien preparada, pero la maneja un idiota. Ella nada más es como una bocina de lo que diga el otro. Es un títere. Bueno, entonces ahí están, esa es la mediocridad. La mediocridad es Marquito, que hace trampas. Es mediocre porque en lugar de tratar de sobresalir como debe ser rectamente, anda haciendo tratos con los priistas. Y el AMLito, pues es un traidor, es un corrupto. Y un montón de priistas que así son. Y un montón de panistas también. El 90% y el 90%. Los panistas y priistas que se fueron con López Obrador, pues son la escoria. Ya ni siquiera llegan a mediocres, son la escoria del panismo y la escoria del priismo y la escoria del perredismo y la escoria del MC. A ver, pónganse ustedes a pensar, ¿a quién se le ocurre poner un candidato a la presidencia de la República alcohólico, borracho, sinvergüenza, matón, insultativo, bocón, grosero, payaso, burlesco? Y el gobernador, su amiguito, el gobernador allá de Nuevo León, pues también allí el junto, borrachitos los dos. Ya se sabe que a la gente no le importa, porque el gobernador de Nuevo León, el tal Samuel García, sale en un video en una cantina drogándose y diciendo tonterías. Uno de sus amiguitos lo grabó metiéndose quién sabe cuántas sustancias,
como dice alguien, pero no lo voy a decir, hasta se metió el dedo quién sabe por dónde, como se metió tantas cosas. Bueno, y los medios de comunicación, pues son para retrasados mentales. La tele, todos esos canales de televisión son para retrasados mentales y las mañaneras son para pendejos. Y el que ve las mañaneras es un pendejo. ¿A quién le gusta que le digan mentiras, que le propongan cosas, que lo engañen, que lo embauquen? Pues al mexicano mediocre. Y me van a decir, padre, es que no tienen educación. Sí, es cierto. Pero como dijo una señora, una cosa es tener educación y otra cosa es ser inteligente. Y es verdad, la inteligencia es una cualidad independiente. La capacidad, pues, de entender, de conocer, de distinguir, de enjuiciar, de discernir, de juzgar. Esa es una capacidad normal, nada más hay que desarrollarla. Pero el que es burro, burro es. Ya decía un dicho que lo que natura no da, Salamanca no presta. Lo que en la naturaleza de una persona no está, en ninguna parte se la van a agregar como un chip o como una cola de caballo que se la claven en el rabo. No, el tonto es. Bueno, ¿y cuántos de esos tipos están en el palacio de su majestad, el lagarto peje? Y esos ricos como Carlos Slim que dan una cátedra de pendejismo, bueno, y además a los demás también no les puede. El rico ese, ¿por qué se pone a dar una conferencia de más de 3 horas? Pues porque es rico, nada más por eso. Un pobre inteligente ni se nota. Pero vamos a dejar eso. Bueno, ¿cuál es nuestro destino manifiesto? La pendejez. Y eso se va a notar si gana la chamba. Y a las pruebas me remito. Quiero decir, en unos pocos meses sabremos si el destino manifiesto de los mexicanos es la pendejez o es la democracia. Bueno, voy a leer sus comentarios. Espero que no les dé un ataque. Malena Orduña, saludos. Rosa López, buenas noches. Gracias por tus deseos. José, buenas noches, saludos. Ofita, saludos, padre José Ábalos, buenas noches, padre José Luis, bendiciones de Fresno, California, se mira y se escucha muy bien, muchas gracias. Abril Rincón, buenas noches, padre. Bueno, que ahora me está viendo, aunque se está desmañanando, pues ¿de dónde nos ves? Jesús Gómez se ve y se escucha muy bien. José, 1976, hoy le regalé flores a mi linda, hermosa, mi prenda dorada. Se puso muy contenta, pues por supuesto. Anita Magaña, buenas noches, padre. Lluvia de bendiciones y la salud le mande Dios a todos los que estamos aquí. Gracias. Kiko, buenas noches, padre. Feliz día para todos. Feliz día. Jesús Gómez el Sapo le regaló insectos a la zapa y esta le dijo, gracias, guapo. Ay, Jesús, por el amor de Dios. Chito Cano, hoy, ella 95 saludos y bendiciones para todos. Bueno, Chito Cano, saludos. Andrés González, saludos, padre. Kiko, disculpe, padre, la indiscreción. ¿Por qué se va de la loma y cuánto tiempo tiene allí? Bueno, mira, voy a ser muy sincero contigo. Me vine a la loma porque aquí murió un padre muy querido amigo mío, el padre Beto
Humberto Valdomingos. Y él tenía un proyecto muy bonito de misiones en este lugar. Y al llegar, pues se vino la pandemia y entonces ya no se pudo hacer nada de eso. Y luego, pues tuve que decir algunas cosas sobre la libertad, sobre la injusticia, sobre el narco, sobre los criminales, y además pues tuve que defender una capilla de los colombianos que se metieron a una misa armados allá en Zipoco. Y ya de allí para acá, pues tuve un tiempo de agresividad de los narcos y luego ya, ya se tranquilizaron y pues duré tres años. Y entonces tengo 10 años desde que estuve en La Ruana en el levantamiento allá en la presa del Rosario, que cuando llegué allá había muchos asesinatos. Y cuando me vine para acá, pues parecía que todo estaba en paz, pero luego todo se revolvió. Bueno, yo también necesito un poco de tranquilidad para recobrar la salud emocional. Por eso me retiro. Bueno, voy a estar un año en otro proyecto, pero voy a seguir transmitiendo y todo, y ya lo iré comentando. Malena Orduña, dale nuestros saludos, José a Caridad. Sí, José, de parte de Malena, saluda a Caridad. Mauricio García, Padre José y comunidad, buenas noches. Si la Virgen de Guadalupe es un mito, ¿en dónde queda el rezo del rosario? ¿Sabes cuándo se inventó el rezo del Santo Rosario? Con Santo Domingo de Guzmán, que ya se rezaba de una manera. No digo que la Virgen de Guadalupe sea un mito, sino que los independentistas la volvieron un mito fundacional. Un mito fundacional de un pueblo es un acontecimiento que se reviste de sobrenaturalidad. Y entonces aquí, en todas partes, para justificar algo, cuentan una historia, por ejemplo, la historia de la Virgen de Acahuato, la historia de los mismos aztecas o náhuatl, que traían a su ídolo. Bueno, ahorita no recuerdo, Huitzilopochtli, otro, cargando en la espalda, y que luego, donde no quería quedarse, les producía como un desagrado, y a donde no quería ir, se ponía pesado, y entonces, había señales. La última señal, pues, era el águila devorando a una serpiente sobre un nopal. Mira, Mauricio García, eso no tiene, y además no tiene nada que ver. La fe es fe en Dios, no en relatos humanos. Pero el rosario es anterior. ¿Por qué llevo aquí el rezo del Santo Rosario? Pues porque los españoles eran católicos y entonces infundieron lo del Santo Rosario. Y si aceptaron que la Virgen de Guadalupe se apareció, pues entonces ellos aceptaron que se rezara el Santo Rosario, y ahora pues ya luego se hizo la historia de Juan Diego con las 5 apariciones, y luego, como 100 años después, se hizo una investigación. No quiere decir que no sea histórico, es histórico el que había una capilla donde se veneraba a la Santísima Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, pero los españoles no iban a darle culto, sino a la Virgen de los Remedios, que era la patrona de Cortés. Y ahora son muchas las vírgenes, no es una sola con diferentes nombres,
Pero los nombres son convenencieros para los políticos y para todas las personas. Porque donde hay una imagen milagrosa de un santo, de una virgen, pues va mucha gente y allí gastan mucho dinero y dan limosnas, como en el Tepeyac. Que no es malo, pero lo malo está en que descubre ciertos detallitos que no son históricos, que no se pueden probar, y ahí se acaba tu fe. Entonces no es fe, no es fe en Dios, es fe en los hombres, en los que inventan pues las historias y lo demás. Los milagros de la Virgen de Guadalupe pues son ciertos, nadie lo duda. El mensaje de la Virgen en el Nican Mopohua, en la historia de las apariciones de Valeriano, un indígena que sabía náhuatl y que escribió la historia esa. Sí, también otra señora pues se me puso grifa. Si hay muchas cosas que nos van a suceder y que nosotros provocamos a la naturaleza, entonces, ¿dónde está Dios? Pues en eso, en eso. Es como un relojero que programa su reloj con muchas cosas y dice, se descompuso, ¿dónde está el relojero? Bueno, es que el relojero hizo la máquina, pero alguien la dañó. Y esas son otras cosas, pues, pero lo único que quiero, Mauricio García, es que si no, como te cabe en la cabeza ciertas cosas y no revolvamos el rezo del Santo Rosario, es desde antes de la Virgen de Guadalupe, y se reza para todas las vírgenes, la de los Remedios, la de Lourdes y todas las demás. Alfonso Méndez, buenas noches, padre, y a todos los presentes, feliz día del amor y de la amistad. Igualmente, Alfonso Méndez. Jesús Gómez, feliz comienzo de la cuaresma, fe, esperanza y caridad. Sí. Diana Sainz, buenas noches, padre José y comunidad. Saludos cordiales y bendiciones. Filiberto Delgado, ¿y la guerra con los indígenas norteamericanos? No, no hubo guerra. Los pueblos indígenas no estaban organizados en un imperio como los españoles, sino eran grupos como los criminales que no son de un cártel, que son de independientes. Y los gringos no quisieron mestizarse. Por lo tanto, está muy claro que los gringos son blancos y los indios son indios. Y a los indios les fueron quitando sus tierras y los fueron matando, pero no en unas guerritas, no era una guerra grande que se organizaban todos los americanos para ir a acabar con todos los indígenas, no, según iban caminando, iban peleando y los iban haciendo que se fueran hasta que los pusieron en unos terrenos que se llaman reducciones, bueno, como unos campamentos, y los indígenas de esos de ahora pues viven a todo dar porque el gobierno les da dinero por haberles quitado las tierras. Entonces a cada indio le dan una cantidad de dinero de por vida sin haber trabajado ni nada. Bueno. Esperanza Montes, buenas noches, padre. Espero se haya pasado un buen día. Sí, bendito sea Dios, nomás un poquito cargado de celebraciones, como siempre. Jesús Gómez Óchitl ya recibió la bendición del Papa, ¿sí? Y no te desanimo, pero la bendición del Papa, a ver, dime qué influye en la bola de ateos que tenemos acá nosotros y malvados. Pero total, está bien. Si Xochitl ya recibió la bendición del Papa, va a ganar. Beso, Lori. Buenas noches, padre José Luis. Gusto acompañarlo en otra de sus pláticas que nos comparte cada noche. Dios le bendiga. Saludos a todos los presentes.
Feliz día de San Valentín, un abrazo. Abrazo para todos, de parte de Solorio. Río, sí, triste la actual destrucción en México. Sí, así es. Mauricio García, con eso de la mediocridad nomás pasan las pedradas entre las orejas. No es para distingamos, una cosa es decir cómo son las cosas y otra cosa es decirlas para molestar a los demás. A nosotros los sacerdotes nos pasa mucho en las homilías. A veces sale alguien y reclama, ¿por qué dijo esas cosas por mí? Pendejo, ni te conozco. ¿Tú qué me importas para decirte a ti directamente una cosa? Ahora que cuando uno escucha y entonces le toca a uno aplicarse las cosas, y así es. Por ejemplo, yo tenía un amigo que leía la Sagrada Escritura y decía, al principio no me gustaba. Le dije, ¿por qué? Porque cada vez que abría la Biblia me atacaba. Y ahora, bueno, ya entendí que no me atacaba, que me invitaba a corregir. Kevin Dávila Méndez. ¿Qué tal, amigo José? ¿Qué nos puede comenzar acerca de que Xochitl tuvo reunión privada con el Papa Francisco? Bueno, es la politiquería, hermanos y hermanas. La Xochitl va con el Papa porque sacarse una foto con el Papa es ganarse la simpatía de los mexicanos. Aparte, sí puede ir sinceramente, pero no en realidad. Fue como candidata de un partido político, como van los presidentes de muchos países. Y la mayoría quieren sacarse una foto con el Papa. Y también muchas personas normales sacan una foto con el Papa porque sienten que son grandes estando allí juntos. Y otros sacan bendiciones, compran bendiciones. Y entonces ya les mandan una cartulina. El Papa bendice a Pedrito González porque ha cumplido años de sacerdote. Es una bendición comprada. Una bendición convenenciera. Kevin Dávila Méndez. ¿Qué tal, amigo José? Ah, bueno. Filiberto Delgado, pero es Claudia Chambon. Es judía, padre, dice que los judíos son los más inteligentes. Sí, pues sí lo son. Pues, ¿qué no ves a la Claudia? Bueno, no sé, pues. Si son inteligentes, los gringos son más inteligentes que nosotros, ve el país gringo, los gringos se vienen a trabajar acá, o los de toda Latinoamérica se quieren ir con los gringos. ¿Dónde está un valle de donde hagan computadoras e inventen sistemas y todo lo demás? En Silicon Valley. Acá será, ¿qué será? Pedrería estulta, bueno, ya. Sí, hay que reconocer, hay pueblos inteligentes, trabajadores, derechos, como los alemanes, los japoneses y los norteamericanos en cierta manera. Dicen, a ver, Ríos, qué lástima tener en política gente así que solo le hace daño a México, ¿sí? Rosa Nelly Sánchez, Padre Segura y Comunidad, saludos desde Guadalupe, Nuevo León, saludos. Andrés González, bien dicho, a los que ven las mañaneras son conejos. Jesús Gómez. Se debe tener educación académica y educación de valores en la familia y reforzar los valores de la familia
con la educación religiosa, ¿sí? Pero la educación religiosa ni suple a la educación académica ni a la educación familiar. Teresa Pineda, saludos padre, buenas noches. Abril Rincón, mi papi pensaba igual que usted padre, estaba tan decepcionado del país, nos venimos hasta el otro lado del charco, pobre de mi país, desde Francia padre. Sí pues, pero hay que reconocerlo, hay que reconocer que desgraciadamente no hemos tenido un destino manifiesto. Los mexicanos peleamos y peleamos por tonteras. Todo el siglo XIX entre conservadores y liberales, entre centralistas y federalistas. Todo el siglo XX peleándose los revolucionarios, asesinándose entre ellos y luego persecución a la iglesia, persecución a aquello, una estructura de dominación que hizo Lázaro Cárdenas con los estamentos, bueno, los grupos, pues, que a todos los controló con sindicatos y otras cosas. Bueno, es que de veras abramos los ojos. Y no se puede componer una cosa al final, solo con un milagro. Bueno, los que creen en ese tipo de milagro, pues voten por Verástegui. Josefina Mataleón, buenas noches, padre José. José Luis, atenta al tema que hoy se trató. Sí, Josefina, espero que no te haya dado un patatús. Andrés González, regístrense, señores, para votar donde sea que estén, en la única manera de tratar de cambiar el país. Sí, no tenemos más que unas dos sopas. La continuidad, que sigan los asesinatos, 80 asesinados al día, 20 mujeres, desaparecidos, las cuotas, la inseguridad, las desapariciones, pues que continúen y que crezcan, chamba. Y con Xóchitl, pues no sabemos lo que va a pasar. Es como cuando uno compra un cerillo, no sabe si sirve o no sirve hasta que lo trata de prender. Josefina Mataleón, feliz Día de la Amistad a todos. Felicidades. César Alemán, saludos, padre, gracias por su amistad. Dios lo bendiga siempre. Sí, César, Dios nos bendiga a todos. Tere Villafana, buenas noches, compañeros y padre, gracias por su tiempo. Alfonso Martínez, saludos cordiales, buenas noches. Iván Mora, gracias, padre, por compartir su sabiduría en estos temas y saludos a todos. Zaila, buenas noches, padre José Luis, buenas noches, Zaila. Rosa Nelly Sánchez, gracias, padre, por su tiempo y conversación interesante. Teresa Pineda, gracias, padre, por sus pláticas que nos ayudan a crear conciencia. Amigos y amigas, pues buenas noches, que Dios los bendiga y que sigan teniendo pues el día feliz de la amistad, del amor y del amor de Dios y del amor de los demás. Buenas noches.